Bendito sea el nombre de Jesús. Sean ustedes muy buenas tardes a todos aquellos que a través de este medio puedan escuchar la palabra de Dios que hoy estaremos compartiéndola. Y bueno, estamos pasando momentos muy difíciles en la tierra, ya que la venida del Señor Jesucristo se aproxima pronto. Y ciertamente el Señor nos habló siempre de que siempre Él suplicaba a su Padre, rogaba al Padre que no nos quitase del mundo, sino que nos guardase de las cosas de este mundo. Porque vendrían tiempos muy duros, muy difíciles, donde mucha gente, aleluya, tendrá necesidad de la paz, pero por la falta de amor, por la falta de afecto en el corazón, de transformación del poder de Dios, no le encontrarán, porque personas que no se acercan a Dios, a pesar de sus condiciones que puedan estar pasando, no le invocan el nombre del Señor, no le creen a Dios, prefieren irse a los hechiceros, los macumberos, los brujos, los espiritistas, aún encontrándose postrados en cama, llenos de una enfermedad cancerígena o de sida o de lepra, recurren a los brujos, a gente usada, inspirada, instrumento del diablo y sus demonios. Porque los representantes del diablo en la tierra son los brujos, los hechiceros. En cambio, los representantes de Dios en la tierra son los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, aleluya, puestos por Dios. Dios les bendiga. En esta tarde estaremos compartiendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Vamos a ver un ejemplo bien claro de cómo este varón de Dios llamado Pablo, tocado por el poder de Dios, ahora inspirado por el Espíritu Santo, comienza a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Un hombre que realmente trabajaba constantemente al 100% en la obra del Señor y no andaba perdiendo tiempo ni buscando fama para que lo halaguen, para que lo honren o para que le cubran con dinero, sino él lo hacía por amor a Dios, por amor, por gratitud, por lo que Dios había hecho en su vida. Comenzó a predicar y en ese camino del trayecto de la predicación se encontró siempre con trabas. Por eso él siempre rogaba en sus oraciones para que el diablo no estorbe. Oren por mí, decía. Hermanos, donde él iba, siempre dejaba esa solicitud de que los hermanos oren por él, para que el diablo no interrumpa, ni tengan estorbo él, ni los que con él estaban predicando el Evangelio, aleluya, sino que el Evangelio corra como ríos de agua viva por toda la humanidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes a través de este medio, sean de mucha bendición para sus vidas y para sus almas, y que esta palabra fortalezca su fe y el camino que han tomado, a pesar de las luchas, pruebas y enfermedades o dificultades, sigamos peleando la buena batalla, que el Señor vendrá a la recompensa. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús en esta hora, te pido por la gracia y la misericordia de tu Espíritu Santo, que me ayudes a compartir y predicar esta palabra, que llegue a los corazones más necesitados, más angustiados, más dificultosos que puedan tener en sus vidas. Puede estar ahogándose con mucha dificultad, con mucho agobio, con mucho oprobio, Señor, en sus vidas, lamentándose, llorándose, queriendo tomar una decisión muy apresurada ante las circunstancias que se encuentran de dolor, de calvario, y que el enemigo les ha atormentado, pensando que no hay solución a sus vidas. Señor mío, nos enseña a través de tu palabra de que en Cristo todo es posible, de que con la ayuda de Dios todo es posible. Sin Dios, el hombre no es nada, la muerte lo alcanza, su maldad lo alcanza, el demonio lo arrastra a su pecado, a la inmundicia, a la muerte, al infierno, al fango. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos. Las personas que han de escuchar esta palabra sean llenadas y saciadas y sean levantadas por el poder de tu Santo Espíritu a la luz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, ato todo demonio de venganza en contra de mi vida, mi esposa y mis hijos. En el nombre glorioso de Jesús, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor mío,
bendiga las almas que ahora están pasando pruebas, circunstancias difíciles, angustias, persecuciones, desolaciones, Padre mío. Hambre, sed, deudas, Padre, ayúdalos a darles una respuesta, Señor, precisa y exacta, Señor, que venga del cielo, una palabra de revelación a sus corazones, a sus vidas, y que la sepan tomar con fe, recibir con fe y levantarse y sean hombres de gran bendición, mujeres de gran bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te lo pido. Toma mi vida por misericordia, por las palabras perfectas, exactas y precisas por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, este barro en tus manos, hágase conforme a tu voluntad, dame la fuerza y la capacidad para que, Señor, esta palabra, Señor, sea expuesta en esta hora. En el nombre de Jesús, haz milagros, prodigios, señales, porque creo en tu palabra, que tú no has cambiado, mi gran Señor, que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, te lo pido, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Muy bien, mis amados amigos oyentes, que a través de este canal pueden escuchar la palabra. Miren, capítulo 16 del libro Hechos nos narra la historia de un hombre, de nuestro hermano Pablo, transformado por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Dejó de ser un perseguidor de la iglesia cristiana, de los hermanos creyentes que se habían convertido al cristianismo, el judaísmo al cristianismo, y muchos romanos, aleluya, también por el poder de Dios, y todos los que oían la palabra a través de Jesús y creían a la palabra que Jesús predicaba, eran aceptados, eran recibidos, eran hechos hijos de Dios. Esto lo manifiesta el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad misma del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y en esta tarde a usted también le invito a que a través de esta palabra, a través de estas escrituras, usted pueda, el Espíritu Santo pueda hacerlo entender de la condición de su fe, de la postura de su fe, en dónde la tiene inclinada y hacia dónde debe irse. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Entonces la Biblia nos narra en esta parte, capítulo 16, del libro de los Hechos, nos habla acerca de cómo es que Pablo se encontró en Filipos, predicando la palabra. Dice la Biblia así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, aleluya, estaba oyendo esta mujer, Lidia, la palabra de Dios a través de Pablo, que estaba predicándola, enseñándola. Pero esta mujer adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor, y el Señor abrió el corazón de ella. Cuando uno dispone su corazón y está dispuesto a recibir la palabra de Dios con una hambre y una sed, Dios llega a su vida, Dios sana sus heridas, Dios enmienda todos sus errores, y por la gracia y la misericordia de Dios hace de él morada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a su vida. Entonces la Biblia narra de que esta mujer, el Señor le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada,
y su familia, después de haber recibido la palabra de Dios y se bautizó, aleluya, nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos cómo esta mujer, tocada y convencida por la palabra, no por Pablo, sino por la palabra, a través de Pablo, conquistada y redarguida por el Espíritu Santo de Dios, porque ningún ser humano, ningún hombre puede cambiar a otro ser humano. Solamente el Espíritu de Dios es el que convence al ser humano, a la persona, al que está torcido, que está quebrado, al que está caído en el pecado, al que está en una confusión. El único que puede cambiar la mente humana, el corazón humano, es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es cuando Dios lo desea, porque Dios conoce su corazón y mi corazón. Cómo venimos ante Él, cómo venimos delante de Él y qué deseamos. Si estamos en unas circunstancias tan difíciles, llorando y clamando, pidiéndole a Dios, a pesar del poco conocimiento que podamos tener, o de la poca fe que podamos tener en Dios, dice la Biblia que Él nos oye, porque lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón transparente, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, amigos, familiares, que puedan escuchar esta palabra, la Biblia dice que esta mujer fue abierta el corazón por el poder y la misericordia de Dios. Deja que el Señor abra tu corazón. Deja que el Señor guíe tu corazón. Deja que el Señor sea el que de ahora en adelante te enseñe el camino verdadero a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos habla en nuestro espíritu la condición en que nos encontramos, la forma como nos conducimos. Si estamos bien, estamos mal, hablamos bien, hablamos mal, nos vestimos bien, nos vestimos mal, es el Espíritu Santo de Dios. Es Él solamente que nos permite, aleluya, poder redarguirnos a nuestra conciencia, porque nosotros mismos no podemos darnos cuenta de nuestra forma como nos conducimos delante de Dios, pero sí el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu es el que nos guiaría hacia toda verdad, es el que nos guía hacia todo camino de santidad, porque sin el Espíritu de Dios el hombre no tiene cambio de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Jesús es el que nos da el entendimiento también, porque el Espíritu Santo, Jesús y el Padre uno son, están unidos, enlazados, cada uno cumple una función diferente, pero todos ellos forman un solo Dios. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Entonces vemos el cambio de esta mujer al oír la palabra y le rogó, porque la palabra es más dulce que la miel. La palabra es la que fortalece al ser humano. La palabra es lo que alienta y da vida a un ser humano. Está enfermo, la palabra, cuando le escucha al enfermo, trae paz y fortaleza y sanidad y milagro a su vida. Por eso, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa, no cambia. Sigue siendo la misma. Sigue haciendo milagros, sigue siendo prodigios, señales y maravillas. La misma palabra de Dios. Aleluya. Entonces, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió, dice la Biblia, al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Es decir, era una bruja. Una mujer que se esclavizada del diablo y sus demonios. Porque todo hombre y mujer que practica la adivinación con cartas, aleluya, con rezos, con calaveras, con cirios, con coca, con alcohol, que aleluya, hace mesadas, usa cuy negro, usa otro tipo de instrumentos para hacerla limpia. Alabado sea Dios. Estos son sinónimos de espíritus que están en esa vida de adivinación. Y la Biblia dice que todo espíritu de adivinación es diabólico,
es satánico. Hasta consultan a los muertos. Aleluya. Y los muertos se le aparecen, pero no son los muertos. Son los demonios que toman la personalidad de esas vidas para responder a las preguntas que este instrumento del diablo, que el brujo, que el hechicero o el adivino está preguntando. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces esta joven, esta muchacha, tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Trabajaba para ciertos hombres también adivinando. Es decir, esta mujer era una mujer que daba ganancias a sus amos. Y lógicamente que los amos también se dedicaban a la adivinación. Entonces esta mujer, al ver que Pablo se iba a la oración constantemente, dice la Biblia, que comenzó a hablar tras de ellos y a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía consecutivamente por muchos días. Mas llegó un momento que el Espíritu Santo habló a Pablo y le dice que lo que la muchacha está haciendo está influenciando a tus oídos, aleluya, para nuevamente te recordar de vanagloriarte de ese reconocimiento que tenías cuando eras una autoridad. Entonces esta muchacha todos los días hacía, o sea, daba un reconocimiento a Pablo a través de estas palabras, por no decirle: tú eres lo máximo, Pablo. Por no decirle: Pablo, tú eres un hombre muy poderoso, Pablo. No hay nadie como tú, Pablo. Y la Biblia habla, dice que el único que se merece toda honra y gloria, poderío e imperio, es nuestro Dios Padre Todopoderoso, llamado Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él no comparte su gloria con nadie comparte su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta muchacha, teniendo el espíritu de adivinación, por eso muchos pastores, líderes, autoridades, les gustan que los exalten, que sean reconocidos en la posición que se encuentran. Si van a orar, oh, ahí pasa el siervo del Dios Altísimo. Si van a predicar, oh, ahí pasa el siervo, el grande. Oh, ahí pasa el siervo. Con una manera tan extravagante, comienzan los mismos hermanos, hasta hermanos de la iglesia, teniendo este espíritu inmundo del diablo, de vanagloriar a otro hombre. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová Dios. Nosotros, hermanos, no podemos tener la mirada en que la gente nos caiga bien o seamos reconocidos por la humanidad o por los propios hermanos. En ninguna manera. Porque eso llena de orgullo y de vanagloria el corazón tuyo. Por eso que muchos pastores hoy están caídos, ministros están caídos, porque han permitido que la vanagloria, el orgullo, entre sus corazones. Comenzaron con humildad y sencillez, dándole la gloria, así como estoy predicando, constantemente dándole el reconocimiento, la gloria a Dios. Ellos dejaron de dar el reconocimiento y la gloria a Dios para enseñorearse en sus propios corazones, en los propios orgullos, en la vanagloria, en la jactancia. Se vuelven duros, rebeldes, altivos, soberbios, arrogantes. Ya no quieren leer la Biblia, coger una Biblia, se avergüenzan de la Biblia. Ahora usan unos celulares. Ya no quieren ayunar, ya no quieren humillarse ante Dios. Ahora quieren ser solamente reconocidos: el siervo grande, el profeta, el evangelista X. Ya no quieren ser el hermano tal, la hermana tal. Ya solamente quieren sentarse en el trono de hombres carnales, caídos de la gracia de Dios. Porque cuando uno permite que el diablo entre en su vida con orgullo, con arrogancia y con soberbia, ya no la dirige espiritualmente en la santidad, sino lo dirige carnalmente, humanamente. Y todo lo que es carnal es destructivo, es diabólico, porque la Biblia lo enseña en Romanos capítulo 8. El que siembra para su carne, siembra para destrucción y muerte.
pero más el que siembra para el Espíritu, siembra para vida y paz. Vemos este ejemplo en Pablo, que volviéndose a la muchacha, mirándola a ella, no le grita a ella, sino al Espíritu le llama la atención, le exhorta y le dice a la muchacha. Esto hacía que muchos días vanagloriaba a Pablo, y Pablo se sintió desagradado por estas cosas ya, porque él tenía el discernimiento de espíritu. ¿Cuánta falta hace que los pastores, tu pastor, tu evangelista, tu maestro, tu profeta, que te llamas, que te falta el discernimiento del Espíritu Santo, que te falta la capacidad para discernir el espíritu que está poseyendo tal vida, tal persona, tal hermano, o tal pastor, o tal evangelista, o tal ministro? ¿Cómo viene? ¿De qué forma viene? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Su forma? ¿Cómo se está conduciendo el evangelio? Ese discernimiento de espíritu te falta. ¿Y eso por qué? Porque has permitido que el diablo entre en tu vida con el orgullo, la vanagloria, la soberbia y la jactancia. Ahora solamente más se dan parte entre ellos mismos y se tapan las cochinadas del pecado, la suciedad, el adulterio, permitiendo muchas tonterías y barbaridades, herejías dentro de la iglesia, enseñando herejías que apostatan contra la fe del Señor, convirtiendo la congregación santa y pura en una apostasía, en una cueva de lobos. Alabado sea el nombre del Señor. A ti que te falta ese discernimiento de espíritus de Dios para discernir al espíritu que está en esa persona, aún para aconsejar, te falta. Tienes que pedir a Dios ese discernimiento. La Biblia dice, pídeme, pídeme. Todo dice la Biblia. El Señor nos enseña en su palabra que dice que todo el que pida lo que pidan al Padre, rogándole en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice que pidamos, no para vanagloriarnos, ni para contender, ni para ser más que otro, hermano, no. Sino es para la obra, el crecimiento de la obra de la iglesia del Señor, para edificar la obra, que hay tanta necesidad. Por eso que hay tantas obras que solamente se están levantando carnalmente, humanamente, por avaricia, por plata, por dinero. No les interesa las almas, no les interesa la santidad, no predican de santidad, no tienen la capacidad, ni la fortaleza, ni la valentía de exhortar al hermano que está en el pecado, porque ellos también son presas del pecado, son esclavos del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como este hombre, Pablo, tuvo la capacidad y la llenura, porque tuvo los 5 ministerios y los 9 dones, del poder de Dios estaba lleno, entonces le mandó al Espíritu, aleluya, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora y le dijo, sal de ella en el nombre de Jesús, fuera. Y el Espíritu salió de ella y la muchacha quedó libre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esto no quedó allí, sino que en esta parte tomaron venganza, porque el diablo, aleluya, siempre anda tomando venganza, tiene sus instrumentos. Así como hay instrumentos dentro de la congregación, que cuando uno exhorta a un pastor, cuando uno exhorta a un ministro, están los instrumentos del diablo también que están ahí tapando el pecado y comienzan a levantarse y comienzan a denunciar al hermano que anda en santidad, levantando falsas calumnias, falsos testigos, levantando, aleluya, atropellos, difamándolos en contra. ¿Para qué? Para que la obra no sea parte del pecado, sino se mantenga en el pecado. Estos son los instrumentos del diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero Pablo, dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, lo tomaron prisionero a Pablo. Y esto pasa en la congregación. Cuando hay un hermano o una hermana que denuncia el pecado, el resto de hermanos, aún los líderes, los diáconos, se levantan contra ese hermano y ponen pie de tropiezo. Pero la Biblia dice que tu maldad te va a alcanzar. Porque la maldad que siembra cada hombre, cada mujer, con su propio hermano, aleluya, que se levanta contra el santo de Israel, que se levanta contra el ungido de Dios, con el verdadero de Dios, porque Dios ama al recto, no al que tapa el pecado, la cochinada, la suciedad. Dios ama al recto de corazón, al que todavía mantiene esa santidad, ese celo de su casa, ese celo de la obra, y que la obra tiene el sueño y el anhelo de que la obra siga expandiéndose, no que la obra se mantenga dormida, como tú la tienes dormido,
como tú la tienes dormida la obra, engordándote, robando, sustrayendo el diezmo, la ofrenda, aleluya. Dios te va a castigar. Dios va a poner la mano sobre tu vida, porque estás andando mal delante de Dios. Te estás burlando de Dios. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, un día vas a cosechar. Una hermana se tocó los diezmos, cogió los diezmos de la iglesia. Y me llamaron a orar por ella. Y la hermana estaba secándose en vida, hueso y pellejo, así como una momia esquelética. Nunca había tenido esa experiencia. Pero tuve esa experiencia con esa mujer. Y ella habló conmigo y me dijo, hermano, yo robé, cogí las ofrendas del Señor, el diezmo del Señor. Lo cogí porque era tesorera de la iglesia. Aleluya. Y me enojé contra los hermanos, contra los líderes, pastores. Me aparté, me fui con todo el dinero. Pero en ese momento no pasa nada. Pero luego viene el juicio de Dios a tu vida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando uno se levanta a defender la palabra de Dios, a defender la obra del Señor, en lo recto, no estás haciendo mal. Dios te va a honrar, te va a bendecir y te va a prosperar. Pero si estás tapando el pecado, siéndote la víctima, siéndote el inocente, el puro, el santo, el ofendido, del hombre te puedes justificar, del hombre te puedes limpiar, tienes la fachada de santo y puro, pero no de Dios, porque el ojo de Dios está en todo lugar y la mano de Dios te va a alcanzar por andar en una doble fachada, un tibio, un hipócrita. Y los hipócritas y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en la segunda muerte. Entonces, si estás en esta condición, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Reconoce dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras. Perdóname, Señor, porque Dios es un Dios de misericordia. Si confías en tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia de Dios. No es que sigas viviendo en el pecado. No es que reconozco mi pecado. Señor, pequé y hice esto, lo malo, forniqué, adulteré, robé y sigo haciendo lo mismo, mañana y pasado, etcétera, como hacen la iglesia católica. Aleluya. Entonces, por eso le llaman la gran ramera. Entonces, ¿por qué? Porque van, se ensucian el fango, perdóname, Señor, y luego nuevamente vuelven a su vida cotidiana de pecar a diestra y siniestra. Pero su fin de ellos es la muerte eterna. Alabado sea Dios. Entonces Pablo estaba siendo prisionero por estos amos de esta muchacha. Y la Biblia dice que lo azotaron a Pablo y a los que estaban con él. Lo azotaron, aleluya, y fueron llevados a lo más profundo de la cárcel. Y fueron sus pies puestos con el cepo. El cepo en aquel tiempo eran dos pedazos de madera, dos tablas de madera, y en medio una circunferencia donde solamente entraba el pie, pero eran grandes, donde el ser humano solamente podía estar sentado o doblado por causa del cepo. Aleluya. Y algunas oportunidades también encadenados sus manos con grillos. En esta condición se encontraba Pablo después de haber sido azotado 39 azotes. ¿Cuál era su falta? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su persecución? ¿Cuál fue? Por predicar la verdad. Solo por predicar a Cristo y de Cristo Jesús. Pero bienaventurados, dice, los que sufren vituperio por la causa del Señor, los que lloran porque serán consolados. Los mansos, puros, los santos, bienaventurados son. Dice, porque ellos verán a Dios, los limpios de corazón. Entonces Pablo se encontraba en esta condición y en medianoche él no se quejaba. Por eso cuando usted se encuentra en esta condición de prueba, de salud, de enfermedad, de decepciones, de traiciones, usted no reniegue contra Dios.
Usted solamente dele gracias a Dios. Dele gracias. Porque de Dios viene la recompensa, hermano. Porque de Dios viene la ayuda, el socorro. Dios nunca nos deja, nunca nos abandonará. Es su promesa. ¿Se acuerda de Job? Aleluya. Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Apartó de todo mal. Le vino esta gran calamidad. Se le mueren sus hijos, sus hijas, su ganado, su casa. Todos pierde. Y lo último, aleluya, vino una sarna pustulenta a su cuerpo. Vino. Y para matarlo ya el diablo usó siempre su instrumento para matarlo. Pero nunca podrá. Porque más poderoso el que está con nosotros. Jesucristo, el Rey de Reyes. Aleluya. Jesucristo es el único. Más poderoso que el mismo diablo y todos sus demonios. Porque al final la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Qué triste es ver cuando una compañera, una mujer que al principio prometió amarte y respetarte, está en la buena y en la mala, salud y enfermedad contigo, en el momento del matrimonio y en un momento de circunstancias difíciles te abandone. Dice la Biblia que aunque tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos y toda la familia te abandonaren, Jehová con todo te recogerá, porque tú eres promesa de Dios, porque Dios tiene propósitos con tu vida, propósitos de bien y no de mal. Aleluya, como tuvo con Pablo. Dice la Biblia que a medianoche Pablo comenzó a cantar, a alabar el nombre del Señor, a dar glorias y alabanzas a Cristo Jesús. Y en medianoche, en ese mismo día, en medianoche, cantaba himnos y cánticos celestiales. A gratitud a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Elohim. Aleluya, Elohim. Gloria. Bendito mi alma te adora. Santo, 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 maravilloso. Glorificaba el nombre de Dios en su condición que se encontraba. No blasfemaba ni renegaba contra Dios. Porque Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No lo entendemos en ese momento, pero todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Los planes de Dios no lo conocemos ni lo entendemos, pero sí sabemos que los proyectos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios son buenos para nosotros. Aleluya. Y lo que Dios hoy está haciendo con tu vida, está permitiendo que pases un desierto, una prueba, una enfermedad, una calamidad, una traición, una decepción, una ruina, una caída. Es para tu bien. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por todo lo que estoy pasando. Sé que tú eres bueno y que esto no durará mucho tiempo, sino que ciertamente oirás mi clamor, mi ruego, mi súplica, y me levantarás y me bendecirás. Y tú juzgarás mi vida, y tú juzgarás al impío, al que se burla de mí, Señor. Dios es un Dios justo. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán como las águilas, como las del búfalo. Nuevas fuerzas serán renovadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso pasó con Pablo. Y de ahí mismo, de esa cárcel, él se encontraba prisionero. Comenzaba a escribir cartas. Mire, hermano, cómo de las prisiones un hombre puede tener la capacidad de escribir cartas de ánimo, de aliento a sus hermanos que estaban fuera. Y él estaba en prisionero, en esclavitud, en prisión, por la causa del Evangelio. Por eso la Biblia dice, el que anhela buen obispado, buena obra anhela. El que anhela obispado, buena obra anhela. Pero hay requisitos que cumplir. Hay requisitos. Número 1, que tú seas un hombre fiel a Dios, que te guardes en santidad, en integridad, en lealtad a Dios. Que seas un hombre completo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Porque quieres gobernar tibiamente, hay un montón, pero tu destino, tu final, es el infierno, a quemarte por toda la eternidad. Y lo más triste es que también a las almas y las personas que diriges también se irán rumbo al infierno, a quemarse por toda la eternidad. Y Dios va a demandar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu alma, ese gran juicio sobre tu vida de condenación, porque te burlaste de Dios. Usaste la palabra para beneficio propio, para lucro propio, por avaricia.
por llenarte los bolsillos, tus intereses propios personales, tu orgullo, tu vanagloria. Deja eso, apártate en el nombre de Jesucristo. Y vemos como Pablo, siendo fiel, dice la Biblia que vino un terremoto grande, abrió las puertas de las cárceles, aleluya, pero el carcelero, al ver estas cosas, pensó que habían escapado y se quiso quitar la vida con una espada. Y Pablo le dijo, no lo hagas, todos estamos aquí. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Si tú estás amando y sirviendo a Dios rectamente, sigue adelante, no te intimides, no te acobardes, sigue peleando la buena batalla en santidad. Si el resto se corrompe, se pudre, se contamina, déjalos a ellos. Tú sigue adelante, hermano, hermana, joven, señorita, jovencito, sigue adelante, peleando la buena batalla en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Y al final vemos que era a propósito de Dios que Pablo vaya a esa prisión, para que este hombre, este carcelero, le preguntara y le dijese, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El propósito de Dios en Pablo para que estés en prisión era, vemos aquí por el testimonio, de que este hombre y toda su familia sean salvos. Sean salvos. Nosotros mientras estemos en esta tierra pasaremos muchas pruebas, vituperios, golpes, maltratos, etc. El diablo como un rugiente está por ahí buscando devorarnos. Pero nuestra mirada no está aquí, nuestra confianza no está aquí en las cosas de dinero, las casas, estas riquezas, no. Nuestra mirada está en el Señor, porque de Él viene la recompensa. Porque de Él es la recompensa. Calles de oro, mar de cristal. Aleluya, morada celestial, por toda la eternidad. No va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto ni clamor. Solamente alabanza y gozo al nombre del Dios Todopoderoso. Porque somos fieles a Dios. Porque permanecemos firmes en Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, pero tú dices, predica la palabra. Predica la palabra. Predícala, tal y como está. Predícala, sin corrupción, sin maldad, sin doble sentido. Predícala, sin beneficio propio. Predícala, tal y como está. Porque predicando bien, te salvarás a ti mismo y también al resto. No te corrompas, hermano, amigo. Párate firme en esta sana doctrina. El resto piense lo que piense, tú mantente firme. Y juntos estaremos en el cielo un día, predicando, alabando, enseñando, hablando, testificando de aquel maravilloso Dios, y veremos el rostro de nuestro Cristo, que dio su vida por nosotros, que cambió mis heridas, sanó mis heridas, cambió mi vida, hizo un milagro en mi ser. Y ahora le reconozco como mi único Dios y mi único Señor. Adelante, levántate en el nombre de Jesús y sigue para adelante. No mires hacia atrás. No mires hacia atrás. El mundo ya está muerto. El mundo ya pasó. Dios te dio una nueva criatura, una nueva personalidad. Dios hizo de ti un nuevo ser. Entonces no vivas tú, más que Cristo vive en tu vida. Y que la gracia de Dios, la promesa que un día le hiciste, sigas fiel hasta la muerte. Sigamos fieles hasta la muerte, que de Él recibiremos la corona de la vida eterna. Que la gracia de Dios y la misericordia de Dios siga bendiciendo tu vida. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, gracias por las fuerzas que me has dado para predicar en esta condición, Señor. Gracias, amado Dios, por tomar mi mente y mi corazón y poner las palabras necesarias. Sé que esta palabra a la vida de que he escuchado en este tiempo, en esta hora, ha sido de mucha bendición. En el nombre de Jesús, Señor mío, levántalo, transfórmalo, llénalo, bautízalo, dale tus dones, Padre, a estas personas que escuchan la palabra. Salva sus almas, Señor. Haz tus milagros. Tócalo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, esos riñones son sanados en el nombre de Jesús.
Ese corazón es sanado por el toque del poder de Dios. Esas personas que están ahora con artrosis y dolor de huesos, en el nombre de Jesús, reciban sanidad en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, que por sus llagas fuimos sanados. Eres sanado por sus llagas, por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, adorado seas, glorioso Rey, precioso Señor. Mi alma te adora. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Sigamos adelante peleando la buena batalla. En el nombre de Jesús. Sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.